Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar nuevamente en tu programa Sin Tabú. Este programa creado especialmente para ventilar todas tus dudas, inquietudes, tus miedos o tal vez aquellas curiosidades que puedas tener en relación a tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando sobre higiene íntima. ¿Tendrá alguna relación la satisfacción sexual con la adecuada higiene íntima? ¿Será la misma y de cuidados iguales tanto en varones como en mujeres? De eso y de mucho más vamos a estar conversando en el programa de hoy con nuestra amiga, nuestra invitada. Ella es ginecóloga, parte del staff médico de la clínica Good Hope y su nombre es Margarita Ceballos. Bienvenida, Margarita, aquí a Sin Tabú. Muy contenta de estar en este programa, mucho gusto de verte después de tanto tiempo y queriendo ayudarles a ustedes en todo lo posible y agradecerles por la invitación muy anticipadamente. Y estamos muy convencidos de que este programa va a ser una ayuda muy grande para todos los amigos y amigas que nos están viendo. Vamos a comenzar hablando de algunos conceptos básicos de higiene, Margarita. ¿Qué entendemos por higiene? Higiene es todo lo que indica desde un principio limpieza, salud sobre todo, y que debe ser considerado como hábito. Entonces, mientras que hagamos que la higiene es la limpieza total, entonces tenemos que ver también no llevar a los extremos. Entonces la limpieza tiene que ser aparentemente cuidando todos los, llamemos así, el pH, la calidad de la humedad de las pieles, y dependiendo de qué sector, ahora que estamos hablando de la parte íntima, tenemos que tener muy en cuenta el pH o llamemos la humedad natural propia de esta zona. Ya que vamos a hablar de varones, tenemos que tener muy en cuenta que en ellos casi no es mucho lo que es cuestión de decir que tener tanto cuidado como en el sexo femenino. En los varones la limpieza tiene que ser especialmente agua y jabón. Esto nos lleva a pensar, Margarita, que la higiene, de acuerdo a las partes del cuerpo humano, no deben tener o no pueden tener el mismo tratamiento, el mismo cuidado. Y ya tú muy bien nos estás ilustrando de que en el caso de los varones, en esa parte íntima de los varones, ¿habría alguna importancia especial que darle, algún cuidado especial, algo de atención que tú quieras referir puntualmente? Claro, es que hay que tener en cuenta que en el varón, ¿cuál es lo principal? En el varón cumple la función del aparato genital no solamente como reproductivo, sino también como vía urinaria. Entonces, al tener doble función, hay que tener mayor énfasis en todo lo que sea el aseo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuestiones de hacer una buena, como dice, un buen aseo con agua y jabón, generalmente para poder tener cuidado de esas dos áreas que nos tocan en las zonas íntimas. Si las vías urinarias no estuviesen bien atendidas desde la higiene, ¿podría esto afectar a los órganos reproductores propios de los varones? Claro, generalmente, aunque la ventaja en el varón, llamemos así, es un poco más fácil, llamemos que no corren tanto riesgo de infecciones, sino es menor, porque generalmente en ellos tenemos la ventaja que el pene, llamemos, tiene todo el tamaño de la uretra. Y al tener todo el tamaño de la uretra, aunque ellos tengan un poco de mal aseo, generalmente no va a ser tan frecuente las infecciones urinarias. Tendríamos que hablar de casos muy severos o de promiscuidad para decir que podría ser mucho mayor. Y ya después tendríamos que ver de repente alguna cosa en cuestiones de anatomías o malformaciones que hay. ¿Y qué nos dirías tú, Margarita, en cuanto a aquellos varones que son incircuncisos? De repente sus madres no tenían noción de lo que era la circuncisión, no lo consideraron importante, y ellos mismos pueden que no lleguen a tomar conciencia de esta realidad de su anatomía, sino hasta que escuchan este programa. ¿Qué importancia le podemos dar a la circuncisión? En consecuencia, ¿qué atención de higiene, de limpieza al que es incircunciso? Claro, el problema del circunciso, o sea, el que no ha sido circuncidado, no es tanto, hasta ahora es un poco de dilema, porque generalmente se debe, si es necesario, llamemos porque no ha corrido todo el glande generalmente, y eso viene desde pequeños. Explícanos qué es la circuncisión cuando un hombre no es circuncidado. Cuéntanos generalmente un poquito. Lo que tiene que hacer es, en la evaluación pediátrica, desde que nacen, es como que nosotros vemos el pene del bebé y generalmente lo que se hace es, llamemos, pelar todo lo que es la piel para ver el glande. Entonces es como que pelas y debe correr. Pero el incrustado es como que tiene una pequeña telita en la parte posterior, que algunos lo llaman también como fimosis, y generalmente es como que puede correr, pero no totalmente. Entonces, algunos
hasta ahora muchos pediatras dicen que no es necesario y que puede ser solamente un buen, o sea, jalar bien y hacer un buen aseo en todo lo que sea la parte del glande o la cabeza del pene. Pero se dice que si hay esto, generalmente es mejor hacer la circuncisión en los primeros años de vida porque también es menos doloroso, menos traumático. Pero hay muchos que no solamente porque no lo han hecho eso, sino porque a veces muchos piensan que los ejercicios nada más constantes van a permitir que normalmente no sea necesaria una cirugía, ese pliegue, o sea, queda como una fracción pegada. Pero sí puede pelar. El problema sería cuando no sale, ni siquiera llamemos completamente la cabecita, el glande, no sale, y es ahí donde puede quedar restos de orina y las secreciones. En la parte baja de esta anatomía hay un espacio, hay un vacío. Generalmente corre dependiendo de la erección, como vayan viendo, y normalmente eso es lo que a veces, en algunos casos, como que no sale totalmente, y es ahí donde pueden quedar secreciones, llamemos de un mal aseo o por los restos de orina. Entonces se van quedando y eso pueden ser posibles infecciones a larga data. Eso deberíamos de cuidar en el caso de los varones que presentamos esta anatomía o de aquellas madres que tienen hijos pequeños, varoncitos no circuncidados, en cuanto a la higiene. ¿Esto es verdad? Desde la niñez tenemos que enseñarles, o sea, tenemos nosotras la mamá la obligación de, si es un hijo varón, de ver bien esto. Si podemos hacer, llamemos, una operación a tiempo, sería mucho mejor. Porque la experiencia de lo que he escuchado de muchos varones, llamemos cuando ya son muy adultos, es un poco más traumática. Entonces conviene hacerlo, llamemos a la niñez, pero tampoco está descartado hacerlo más tarde. ¿Tú recomendarías que una madre con un hijo pequeño, varoncito, si tiene la opción de circuncidarlo o no hacerlo, tú recomendarías que sí lo haga o no, Margarita? Y en el caso de un varón, ¿tú recomendarías que llegado ya a la juventud o la adolescencia se someta a una cirugía o mejor ya no? ¿Qué nos dirías en ambos casos? Que generalmente mientras más niño sea, es mejor. Si lo vemos que no ha sido, como veo en muchos casos, y eso lo vemos en el transcurso de los años que he seguido trabajando con mujeres, vemos que hay muchos varones que no han sido así, pero a veces también eso conlleva que no completamente, a veces puedan tener una buena relación íntima. ¿Es posible esto? Claro, se da, y entonces en esos casos sí conviene generalmente que se operen. Y pueden hacerlo incluso, llamemos, cuando ya están casados para tener una mejor relación, llamemos, sexual, porque es cuestión de cómo cede el tejido. En la circuncisión, ¿ese velo desaparece, es retirado o es pegado a la estructura? No, solamente es como que se retira. Como que se ha retirado, se corta, ahora llamemos así, se va a cauterizar y es como que ya permite pelar completamente y al mismo tiempo en algunos, llamemos así, vemos que estos casos de no circuncidados en algunos a veces permite que la erección o el pene quede generalmente como medio desviado o que no dé la impresión de que no crece en la capacidad suficiente. Cuando no es circuncidado. Cuando no es circuncidado. Entonces, muchos varones a veces pueden tener el problema o el dilema, más que todo de decir, ¿sabe qué? No se sienten cómodos porque a veces se comparan entre adultos y tantas cosas y puede traer, y ese es un tabú, como dice generalmente, que a veces no lo comentan. Pero está. Y está latente ahí. Entonces, a veces las mujeres son las que a veces comentan si es factible eso o no, pero eso tampoco significa que el tamaño o algunas cosas va a mejorar la relación íntima. Esto es a lo que ahora vamos a llegar. Queremos saber qué importancia tiene la higiene antes y después en los varones para tener un acercamiento sexual. Es importante que el varón se asee. Existirá la creencia de que no es necesario o que de pronto después de la relación sexual, como los órganos propiamente masculinos son externos, tampoco lo sean. ¿Qué opinas al respecto de las relaciones y la higiene antes y después del coito? Bueno, algo que sí es muy importante es el aseo antes de la relación sexual. Por eso siempre uno dice, bien claro, que tanto para la intimidad no hay horario. Generalmente uno debe estar siempre bien aseado. Y generalmente si debiéramos o empezar una intimidad, generalmente hay que estar primero limpieza. En primer lugar, limpieza. Para evitar incluso que se nos cierre un poco todo lo que sea la tranquilidad o de la intimidad por los olores propios de cada uno y para evitar un riesgo de infección. Pero también al mismo tiempo nos va a ayudar, como dice, en el sentido de que no haya un riesgo de infección en ambos, pero también sin dejar, llamemos así,
de que se enfríe la relación, porque no va a ser que de repente empezamos un poco nuestra relación, estamos ya en el preámbulo, llamemos así, y de repente uno dice, no, espérate que me voy a bañar primero o me tengo que lavar. O sea, debemos estar preparados ambos. Y si estamos ya un poco listos, en todo caso ya nos hemos aseado en la noche, normalmente puede ocurrir, no tiene que ser minutos antes de la limpieza, pero si estás prevenido que ya te has hecho un aseo no más de 3 horas, 6 horas, es como que estás dispuesta, no es que te has contaminado. Pero también hay algo que a veces queda, y esa pregunta me lo han hecho muchos años. Generalmente es igual, cuando uno termina la intimidad sexual, termina el coito, normalmente hay secreciones, y las secreciones deben ser, llamemos, por la limpieza, deberían ser las secreciones propias de la mujer y del varón, son naturales. No necesariamente tengo que también irme corriendo de frente a bañarme, porque normalmente las mujeres, como somos tan diferentes, hombre y mujer, normalmente el varón es como que queda un poco más exhausto y la mujer lo que necesita es un poco que le hagan un poco, llamemos, de cariño, afecto, que sienta que ha dado todo lo mejor de sí, y es como que se pudieran quedar dormidos, llamemos, en un rato, y no significa que porque me quedé con eso me contaminé y pasan tantas horas y amanezco y de repente estoy infectada. Eso no es posible. No, o sea, generalmente no es así tan drástico, salvo que hubiera ya de antemano algún riesgo de infección que haya ido sobrepasándose o que no se hayan dado cuenta. En condiciones normales, ¿podría una pareja disfrutar de su sexualidad luego de un encuentro amoroso, tener unos minutos de descanso juntos, de compañerismo, y no buscar el aseo y la higiene de inmediato? Así es, disfrutar un rato, no es, llamemos así, que tenga que tener y que debe ser parametrado, sino que debe disfrutar y después de ahí poder hacerlo. Y normalmente tampoco es un riesgo, llamemos, tan alto, que sí se da en algunos casos dependiendo de la sensibilidad de la piel, como habíamos hablado, de que hay alergia o sensibilidad, algo que haya que el esmegma del varón me cause irritación, ya tendríamos que ver que haya otros causales. Eso quería preguntarte. ¿Es posible que por falta de higiene un varón que no se asea regularmente pueda darle algún origen de enfermedad, de alteración en la salud íntima de la mujer? Claro, porque generalmente si le estás metiendo, llamemos, no me he hecho un buen aseo, no estoy sin aseo, incluso no me he lavado muy bien, y generalmente he estado transpirado y de repente tengo una micosis que es muy leve, que no se ve, generalmente es como que en la mujer queda como un desequilibrio después en su flora vaginal, y si dejamos que pase horas, llamemos, entre la culminación del coito y el aseo, es como que se presenta un desequilibrio en esta flora de la mujer y proporcione y corra riesgo a infecciones. Muy bien, Margarita, estamos muy entusiasmados con este tema higiene íntima. Hemos visto hasta ahora cómo es de considerar todos estos aspectos de la limpieza, el aseo y el sostenimiento de estas buenas prácticas en el caso de los varones. Recuerda que nos interesa saber tus preguntas, tus comentarios, haznoslas llegar al blog del programa, al Facebook o al correo electrónico. Seguiremos conversando con Margarita en el siguiente bloque. Estamos nuevamente con ustedes aquí en Sin Tabú. Hoy venimos conversando con Margarita Ceballos, quien es ginecóloga de profesión, sobre este tema tan interesante, higiene íntima. ¿Cuáles son las implicancias, las consecuencias, las consideraciones que se deben tener en cuenta en el caso de los varones, que fue el tema del primer bloque, y ahora queremos hablar en el caso de las mujeres? Pero no podemos hacerlo sin antes presentarte la revista del programa, Familia Feliz. Aquí encontrarás algunos consejos, recomendaciones y consideraciones para hacer de tu hogar un hogar más feliz. Solamente solicítala al blog del programa, al Facebook o al correo electrónico, y de manera gratuita llegará hasta tu hogar. Seguimos conversando con Margarita. Queremos saber ahora cuál es la importancia de la higiene íntima en la mujer. ¿Habrá alguna diferencia en relación al varón? Claro, cumple la doble misión igual, pero la diferencia es que es todo interno. Y nosotros también cumplimos la función tanto reproductiva y tenemos la función también de vía urinaria. ¿Tú nos podrías decir, Margarita, sobre aquellos productos que de manera comercial se dicen deberían ser usados porque son mejores, son óptimos, y las mujeres tendrían esa relación de tomar en cuenta las sugerencias? ¿Cuál sería el criterio, el principio para comprar estos productos? En las mujeres es más, se ve y se pregunta mucho porque normalmente es
el aseo generalmente creo que se ve de mucha implicancia casi en todas las mujeres. Pero tenemos que buscar, llamemos algo así que debe quedar marcado, que debemos buscar un jabón líquido que generalmente debiera ser entre 3.5 a 4.5. O sea, estamos hablando de un pH neutral. Si ustedes, así como buscamos en las comidas, yo creo que buscar si tiene calorías, grasas, debemos buscar simplemente que diga pH, ¿no? 3.5 o 4.5. Ese es el estándar. Porque normalmente, ese es para la gran mayoría. Y nosotros tenemos que tener cuidado después, incluso cuando ya somos mayores, porque pasando ya la edad de los 45 o 50 años, nuestro pH propio de la mujer va cambiando también, incluso, llamemos así, a ser más alcalino. Entonces, generalmente hay que tener cuidado, llamemos, con esos tipos de champús si son muy neutrales, que llamemos que pueden irritar. Entonces, comercialmente vamos a encontrar muchos que tengan este pH, pero van asociados a perfumes, o van asociados de repente a marcas también que no costos. son, y realmente a veces lo más barato me puede salir muy alérgico porque me irrita demasiado, o también el exceso. Llamemos que así, que las mujeres se lavan constantemente, van a orinar y se están lavando, van a orinar y están usando a veces también otra vez, llamemos muchos abrasivos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, las marcas pueden ser varias, a nivel mundial hay muchas que pueden ser con pH neutral, y lo más importante es que no tengan olor, que no deban tener fragancia, para que sea un olor, llamemos, neutral, propio, llamemos, que no tenga que tener ningún perfume. Ojo que los perfumes pueden ser considerados para nosotras, tanto en niñas, en jóvenes como en adultos, normalmente nos va a provocar los perfumes hacer, llamemos, como un caldo de cultivo para formar bacterias y provocar un desequilibrio en nuestro pH propio de la mujer. ¿no? Entonces, generalmente, si lo vemos, llamemos de una manera así como si en algún momento alguna mujer lo lee, vas a ver que el pH de la mujer dice, tiene lactobacilos, y los lactobacilos son lo que hablamos, los que son estas bacterias acidófilas que van a neutralizar y limpiar todas las bacterias que haya en la vagina. Entonces, esto de acá no deben, llamemos, más que tener, son las que van a purificar y van a limpiar todo lo que pueda entrar anormal a nosotros. Y sobre todo porque, ojo, no solamente es por el aseo, que puede venir algún tipo, si es el exceso o poco aseo o mal aseo, lo que va a venir de riesgo de infección, sino también a veces es la ropa interior. O sea, las ropas interiores que usan sintéticas, la ropa muy ajustada que se usa ahora de moda, tenemos incluso que a veces algunas se depilan, entonces le quitan la autodefensa propia de la mujer. Toda pilosidad o vellosidad en las mujeres es por alguna razón, o sea, no debemos ir a los extremos tampoco, pero cuestiones de estética y gustos a veces no se pueden dar, pero sí hay que prevenir que pueden correr mayor riesgo. ¿Cuáles serían esos riesgos a los que se expone una dama cuando no tiene una costumbre, una práctica adecuada de higiene sostenida, bien llevada, considerando el nivel de pH propia de esa zona genital tan delicada en las mujeres? ¿Qué consecuencias podríamos tener, Margarita, en cuanto a una dama que no tiene la adecuada higiene? Generalmente una de las cosas es los detritus propios de la vía urinaria, que van a provocar, llamemos, más la pilosidad que hay, y una zona cerrada van a provocar un exudado y pueden provocar algunas zonas como que fueran grasa que se quede en los pliegues. Y a veces no solo es el jabón, sino que no conocen bien sus genitales y los pliegues de los labios mayores, los labios menores, no los tocan. Y a veces dicen, doctora, sí me lavo muy bien en la parte externa, pero es como que me lavara acá y no me limpiara en medio de mis pliegues de mis dedos. Entonces, ¿cómo puedo saber que el aseo esté correcto? Y si ahí quedan detritus de orina, si de repente por A o B incluso estuve muchas horas de repente tratando de retener la micción, ya estamos hablando de que son focos de infección para nosotros tener, llamemos, un caldo de cultivo para otro tipo de infecciones que son en la gran mayoría de las mujeres, generalmente micóticos, porque a veces no se secan bien. Se pueden hacerse bien el aseo, pero se secan rápido, quedan medias húmedas, se pone ropa interior, transpiran y generalmente ya estamos cambiando nuestro, llamemos, nivel de humedad. O sea, hay una higiene adecuada, se pueden tomar en cuenta el nivel de pH tanto en las damas como en varones, pero el no haber secado bien la zona aseada tendría una consecuencia negativa como es la presencia de
Hongos generalmente. Entonces, también por eso le decimos bien claro, debe ser parte de hábito que normalmente la mayoría de mujeres debieran, y varones también incluso, para la zona genital usar toalla especialmente para esa zona y no hacerlo de repente con la misma toalla del cuerpo como hacen muchas personas, ¿no? Entonces, o usar el papel toalla o cualquier papel secante con tal de aparentemente, llamemos, secar bien esa zona. Porque a veces también tenemos que tener en cuenta que los papeles son papeles reciclados, por más blancos que lo encontremos, y pueden ser, llamemos, un medio de dejar alguna bacteria. Pero generalmente secarnos mal ya puede ser un foco de infección y provocar que me pique o me cause escozor. Tan dañino como no asearse. Tan dañino como no asearse. Que generalmente muchas mujeres dicen, doctora, no sabe qué, me aseo. Yo soy muy prolija, muy cuidadosa. Así es, pero tengo también, algo allí. Así es. Entonces, uno tiene que preguntar primero, no exceso. O sea, mínimo mañana, tarde y noche, pero mañana y noche, 2 veces al día, suficiente. Tampoco es necesario el exceso. Todo exceso puede ser malo. Segundo, un buen secado y con, llamemos, una toalla para que se haga, llamemos, y se seque bien en los pliegues y todo. Porque la mayoría de mujeres a veces como que no conocen muy bien sus partes íntimas, entonces es como que no ven los pliegues tanto de la vulva, los genitales, los pliegues, llamemos, inguinales, e incluso tenemos que tener en cuenta en la mujer que está más cerca al ano. Entonces, si también no hay un buen aseo en la región posterior, llamemos ahí, también podemos correr riesgo. Tú mencionaste, Margarita, que el jabón tiene relación con el pH. Si una mujer por desconocimiento no tiene la información y el producto adecuado por el pH, ¿generaría solamente irritación o algún daño además en la flora vaginal? ¿Qué otro efecto podría darse? Dependiendo de que tengan algún preservante o algún perfume, podría ser condicionante de irritaciones, porque a veces algunas mujeres pueden usar, llamemos, hasta champú de bebé, que puede ser aparentemente neutral y les va muy bien, pero es como decir que no a todas les va bien. Algunas usan jabones y, bueno, de marcas X porque se supone que tienen más humectantes y también les puede ir bien, y lo importante es un buen enjuague, llamemos, para tratar de controlar. Bien. Entonces, pero no necesariamente tiene que tener especialmente alguna marca, ¿no? Ahora vamos a ir a la otra parte de esta figura, de esta escena, de esta situación. Contrariamente, si una mujer tiene una higiene adecuada, sostenida, bien informada, que conoce la anatomía de su cuerpo, que usa un pH adecuado en el producto que va a utilizar para su aseo, ¿qué efectos podría tener esto en la vida de una dama? Generalmente, llamemos, evitar, o sea, salud en el sentido de que no va a tener problemas ni para miccionar, porque generalmente tenemos que tener en cuenta que como nos sirve como vía urinaria, tenemos la uretra muy cortita nosotras las mujeres, y es una uretra de más o menos 2 centímetros. Entonces, el hecho de tener un buen aseo nos hace sentir bien. El hecho de tomar bastante líquido también permite que uno limpie la uretra de mejor manera. Entonces, los hábitos asociados a tomar poca agua, a tener un buen aseo, y si practicamos mucho estos hábitos, no nos va a ir, o sea, llamemos, en ningún problema, nos va a dar, llamemos, tranquilidad de estar dispuesta, de no tener algún olor desagradable también a cualquiera, y ni siquiera en el ámbito, llamemos, normal, cuando nos sentimos entre otras personas, uno siente el humor de la otra persona, llamemos. Igual pasa y en los genitales es más, porque si tuviera algún riesgo de infección de otra bacteria, a veces tienen unos olores medios especiales. Claro, entonces ahí vemos a veces las trichomoniasis, unas especies de bacterias que tienen como un olor a pescado, y uno dice, siento un olor medio especial. Entonces imagínate, ¿y eso puede ser solo por el inadecuado aseo? Claro, porque normalmente a veces ya está asociado a algún tipo de infección, generalmente llamemos por la intimidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, y si hacemos mal aseo es como que lo dejamos que vaya aumentando las bacterias. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuidado, todo es interno y en la vagina de la mujer es como un horno, multiplicamos todas las células que queden, llamemos, de visitantes. Entonces, si no hacemos bien el aseo y encima nos dejan o metemos algo que sea, llamemos, de perfume y todo, entonces generalmente se van a aumentar y van a aumentarse más. Si no hacemos un buen aseo de la región anal, también igual, porque a veces solamente miccionan y se limpian, llamemos, no solamente la parte urinaria y la parte rectal para atrás, sino que lo hacen todo. Entonces pasan los gérmenes de la zona rectal para adelante,
y también se meten gérmenes del recto ahí. Entonces, muchos son cuestiones, llamemos así, que la mujer se siente muy bien si sabe reconocer que tiene que separarlo. Todo lo que es vía urinaria, la vía anal, llamemos un buen aseo en esa zona y usar jabones neutrales. Margarita, ¿qué en cuanto a la relación sexual propiamente dicha? Puntualmente una escena en la que la dama está dispuesta, el esposo está dispuesto, el clima se da. ¿Qué nos recomendarías a considerar en cuanto a la higiene antes y después de la relación sexual en el caso de las mujeres? Generalmente eso debe ser para ambos, o sea, normalmente debiéramos estar preparados ambos y cada vez que haya esta disposición, generalmente el aseo debe darse. Yo siempre le digo, más es el aseo antes de, llamemos con mayor frecuencia, pero no tanto después de, para no quitar un poco de llamemos, de la parte afectiva, de todo el momento que se debe dar. Pero generalmente debe hacerse antes para evitar el mayor riesgo de infecciones. Esto nos lleva a pensar, Margarita, que tan igual como en el varón, es de cuidado la limpieza antes de la relación sexual. En las mujeres es posible concebir que por lo mismo de su estructura de la reproducción sexual interna, debe tener un poco más de cuidado que el varón, quien tiene sus órganos reproductores a nivel externo. ¿Esto es posible? Claro, porque normalmente nosotros tenemos internamente y de la vagina es como que decir que queda las bacterias ahí generalmente, o que cualquier tipo de infección, y estas son ascendentes, o sea, van a subir por el cuello del útero, se van a las trompas y generalmente van a provocar a veces inflamaciones pélvicas severas, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro que eso va asociado no solamente al aseo, sino a veces a hábitos que tienen que, tener mucho cuidado generalmente, y también a veces a un poco evitar de cómo es la pareja o no, llamemos en cuestiones de promiscuidad. Muchas gracias, Margarita, por haber estado con nosotros aquí en Sin Tabú. Estamos dispuestos a ayudarle para todo lo que sea relacionado a la pareja. Hoy día Margarita nos habló con mucha precisión sobre la higiene íntima, tanto en hombres como en mujeres. Recordemos, amigos, que la higiene, el aseo íntimo, no solamente nos evitará tener algunas enfermedades, sino que predispondrá el ambiente para una adecuada relación sexual y prevendrá de alguna forma algunos riesgos que se pueden dar solamente por falta de esta buena práctica. Nos vemos en nuestro próximo programa, no sin antes recibir tus comentarios, tus preguntas, tus inquietudes y todo lo que quieras expresarnos a través de nuestro blog, de nuestro Facebook o nuestro correo electrónico. Nos encontramos en la siguiente edición de Sin Tabú. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar nuevamente en tu programa Sin Tabú. Este programa creado especialmente para ventilar todas tus dudas, inquietudes, tus miedos o tal vez aquellas curiosidades que puedas tener en relación a tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando sobre higiene íntima. ¿Tendrá alguna relación la satisfacción sexual con la adecuada higiene íntima? ¿Será la misma y de cuidados iguales tanto en varones como en mujeres? De eso y de mucho más vamos a estar conversando en el programa de hoy con nuestra amiga, nuestra invitada. Ella es ginecóloga, parte del staff médico de la clínica Good Hope, y su nombre es Margarita Ceballos. Bienvenida, Margarita, aquí a Sin Tabú. Muy contenta de estar en este programa, mucho gusto de verte después de tanto tiempo y queriendo ayudarles a ustedes en todo lo posible y agradecerles por la invitación muy anticipadamente. Y estamos muy convencidos de que este programa va a ser una ayuda muy grande para todos los amigos y amigas que nos están viendo. Vamos a comenzar hablando de algunos conceptos básicos de higiene, Margarita. ¿Qué entendemos por higiene? Higiene es todo lo que indica desde un principio limpieza,
salud sobre todo y que debe ser considerado como hábito. Entonces, mientras que hagamos que la higiene es la limpieza total, entonces tenemos que ver también no llevar a los extremos. Entonces, la limpieza tiene que ser aparentemente cuidando todos los, llamemos así, el pH, la calidad de la humedad de las pieles, y dependiendo de qué sector, ahora que estamos hablando de la parte íntima, tenemos que tener muy en cuenta el pH o llamemos la humedad natural propia de esta zona. ¿Qué importancia le podemos dar a la circuncisión? En consecuencia, ¿qué atención de higiene, de limpieza al que es incircunciso? Claro, el problema del circunciso, o sea, el que no ha sido circuncidado, no es tanto, hasta ahora es un poco de dilema, porque generalmente se debe, si es necesario, llamemos porque no ha corrido todo el glande generalmente, y eso viene desde pequeños. Explícanos qué es la circuncisión cuando un hombre no es circuncidado. Cuéntanos un poquito. Generalmente lo que tiene que hacer es, en la evaluación pediátrica, desde que nacen, es como que nosotros vemos el pene del bebé y generalmente lo que se hace es, llamemos, pelar todo lo que es la piel para ver el glande. Entonces es como que pelas y debe correr. Pero el incrustado es como que tiene una pequeña telita en la parte posterior, que algunos lo llaman también como fimosis, y generalmente es como que puede correr, pero no totalmente. Entonces, algunos, hasta ahora, muchos pediatras dicen que no es necesario y que puede ser solamente un buen, o sea, jalar bien y hacer un buen aseo en todo lo que sea la parte del glande o la cabeza del pene. Pero tener cuidado de esas dos áreas que nos tocan en las zonas íntimas. Si las vías urinarias no estuviesen bien atendidas desde la higiene, ¿podría esto afectar a los órganos reproductores propios de los varones? Claro, generalmente, aunque la ventaja en el varón, llamemos así, es un poco más fácil, llamemos que no corren tanto riesgo de infecciones, sino es menor, porque generalmente en ellos tenemos la ventaja que el pene, llamemos, tiene todo el tamaño de la uretra. Y al tener todo el tamaño de la uretra, aunque ellos tengan un poco de mal aseo, generalmente no va a ser tan frecuente las infecciones urinarias. Tendríamos que hablar de casos muy severos o de promiscuidad para decir que podría ser mucho mayor. Y ya después tendríamos que ver de repente alguna cosa en cuestiones de anatomías o malformaciones que hay. ¿Y qué nos dirías tú, Margarita, en cuanto a aquellos varones que son incircuncisos? De repente sus madres no tenían noción de lo que era la circuncisión, no lo consideraron importante, y ellos mismos pueden que no lleguen a tomar conciencia de esta realidad de su anatomía, sino hasta que escuchan este programa. Que vamos a hablar de varones, tenemos que tener muy en cuenta que en ellos casi no es mucho lo que es cuestión de decir que tener tanto cuidado como en el sexo femenino. En los varones la limpieza tiene que ser especialmente agua y jabón. Esto nos lleva a pensar, Margarita, que la higiene, de acuerdo a las partes del cuerpo humano, no deben tener o no pueden tener el mismo tratamiento, el mismo cuidado. Y ya tú muy bien nos estás ilustrando de que en el caso de los varones, en esa parte íntima de los varones, ¿habría alguna importancia especial que darle, algún cuidado especial, algo de atención que tú quieras referir puntualmente? Claro, es que hay que tener en cuenta que en el varón, ¿cuál es lo principal? En el varón cumple la función del aparato genital no solamente como reproductivo, sino también como vía urinaria. Entonces, al tener doble función, hay que tener mayor énfasis en todo lo que sea el aseo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuestiones de hacer una buena, como dice, un buen aseo con agua y jabón, generalmente para poder